¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 135. El día de hoy vamos a continuar con algunos temas de estadística, ¿no? Eh, venga. Nosotros estuvimos trabajando en la ocasión pasada, estuvimos trabajando sobre dos temas muy sencillos, ¿no? Que era el análisis de datos o el análisis de información eh, de ver cómo, por ejemplo, realizamos un pequeño experimento en el que sacábamos regletas blancas y regletas rojas y veíamos en cada turno cuántas regletas blancas y cuántas regletas rojas sacábamos de, por ejemplo, de una bolsa sin ver, ¿no? Que es un juego muy sencillo. Lo que nos interesaba de aquí es estar toma de, por ejemplo, datos, información, digo, que podemos ver que la tenemos que interpretar, ¿no? Yo por ahí les decía en la clase pasada que esta información sería mucho más sencilla si la tabuláramos, ¿no? Y por ahí les recomendaba que hiciéramos una pequeña tablita para, eh, para tratar de entenderlo de una manera más sencilla, que es muy parecido a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ya que, por ejemplo, para el día de hoy, ya me dice, imagina que el juego se repite unas 10 veces más, ya no sería tan práctico mostrar los datos en una lista, ¿no? ¿Por qué? Porque sería muy difícil, pero bueno, tengo cuáles no tenía un acomodo tan práctico. Entonces, cuando me hagan preguntas, no podré interpretar la información de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, cuando me hagan preguntas en las que me digan que son las mismas preguntas que contestamos, por ejemplo, en qué juego saqué la mayor cantidad de regletas en total, por ejemplo, en qué juego saqué el menor número de regletas blancas, en qué juego saqué el mayor número de regletas, cuál es por incluso nos podían preguntar hasta qué número de regletas ha aparecido más veces. Sí, esa es otra pregunta. Sí, sé qué número de cantidad de regletas es la que más aparece, qué cantidad de regletas es la que menos aparece, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo la información y entonces lo ideal es que, como ya les había dicho, empezáramos nosotros a tabular nuestra información de tal manera que podemos separar la información de un lado los turnos y del otro lado, por ejemplo, el número de regletas blancas y por otro lado el número de regletas rojas. Si repitiéramos si repitiéramos este mismo juego 10 veces, pues sería más práctico, por ejemplo, agregar una columna en la que le ponen el número del juego en el que he sacado esas regletas y obviamente la cantidad de regletas que he sacado ahí. Aún así, esto sería, por ejemplo, los mismos turnos, veríamos el mismo turno, eh, las cantidades de regletas blancas y lo importante de esto es que nosotros podamos organizar nuestra información. Una de las maneras más prácticas para organizar la información es tabular la información. Esto se hace para cualquier tipo de información que nosotros queramos ver cómo se comporta o cuáles son los resultados que nos ofrecen. Puede ser no solamente tablas ahorita para este tipo de juego, estas tablas se utilizan mucho, por ejemplo, cuando estamos, digamos, por ejemplo, los profesores utilizan cuando una calificación, ¿sí? Que queremos interpretar si una persona va bien, una persona va mal. Podemos utilizar tablas de este tipo para representar, por ejemplo, los puntajes de, de las posiciones de unos torneos, ya puede ser de fútbol, de básquetbol, etcétera, que también podemos ver los puntos obtenidos en cada juego, que también se utilizan este tipo de tablas, por ejemplo, las votaciones, ¿no? Para nosotros saber cuánta gente ha votado, podemos separarlas por diferentes categorías. No sé, tenemos mucha información, muchas veces vamos a necesitar analizar información de todo tipo y una de las maneras que nos permite hacerlo de una manera más sencilla para poder contestar cualquier pregunta que se nos hagan con respecto a esa información, ¿no? Porque si obviamente tienes una información y a la información alguien te hace preguntas sobre esa información, por ejemplo, quién va en primer lugar, por ejemplo, en una lista de torneos, o sea, quién es la canción más popular, quién, no sé,
bastante, depende de la información que estemos analizando, pues podemos hacerlo e interpretarlo con unas tablas, ¿no? Pero también vamos a ver que podemos utilizar otras técnicas. Entonces, antes de pasar a ver el otro método que nos ayude a interpretar la información, vamos a ver, dice que contestemos algunas preguntas. Dice, ¿ves alguna ventaja de tener los datos acomodados en una tabla? Pues en lo personal, esto es que depende de cada uno, ¿verdad? Pero en lo personal, por ejemplo, yo podría decir que si los tengo acomodados, pues los puedo ver, son más claros, ¿no? Son más, podemos analizarlos de una manera más sencilla, tener organizado la información me hace que todo sea más rápido, más ágil, ¿sí? Que yo pueda contestar cualquier pregunta que me hagan de una manera incluso sin equivocarme, ¿no? Sin cometer errores, porque también quizás en las listas me equivocara en el conteo y de repente puede que no tenga la misma certeza, ¿no? Que si la tengo con una tabla, que también puede ser ese tipo de ayuda o ventajas que podemos tener, ¿no? Pero eso depende de cada uno. Y si puedes responder con mayor facilidad las preguntas anteriores que con la tabla, pues yo me imagino que sí, ¿no? Digo, esta es una manera mucho más práctica, pero se les hizo más difícil, se les hace más fácil con las listas. ¿Por qué razón? No es exclusivo, digo, si usted entiende perfectamente las listas y las listas se le hace mejor que la tabla, pues explique por qué, ¿verdad? Digo, o si la tabla es mejor, pues explique por qué. Dice, ¿puedes decir cuál es el número que se repite más veces en cada columna, número de regletas en cada color? Digo, si nos hace, es mucho más rápido, podemos hacerlo mucho más sencillo. Y en qué columna, en qué fila, de qué fila de las regletas rojas, qué fila de las regletas blancas, el número es mayor. ¿Sale? Entonces, ya vienen otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el turno que más regletas tuvo en cada color? Y que si existe una forma aún más fácil de representar estos datos, pues sería mucho más fácil, digo, eh, nosotros ya tenemos información y ya lo hemos tabulado, ¿no? Y hemos visto que es una manera muy sencilla de interpretar la información, pero existen maneras también más visuales, que son parte de lo que vamos a ver enseguida, diciendo, existe una manera más sencilla de representar la información y observemos cómo se relacionan los datos de la lista, de la tabla y estas gráficas que vamos a estar observando nosotros, ¿no? Entonces, observen, de este lado tenemos la cantidad de regletas que podíamos sacar y de este lado hemos tenido los turnos, tenemos los turnos en los que nosotros hemos visto. Hemos sacado regletas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho para hacer esta gráfica, que es una gráfica muy sencilla, hemos hecho que en el primer turno hemos sacado, por ejemplo, 3 regletas. En nuestro segundo turno hemos sacado 5 regletas. En nuestro tercer turno hemos sacado 5 regletas y así sucesivamente. Y hemos colocado en cada turno, déjenme sacar un pequeño lapicito. Venga, estos puntos de aquí representan eh, los turnos, la cantidad de regletas que he sacado en cada turno, perdón. Y obviamente, para hacer este tipo de gráficas es muy sencillo, ¿no? Una vez que ya obtengo cuántas regletas saqué de cada turno, lo único que se hace es hundir los puntos, ¿sí? Bueno, aquí sacamos aquí y aquí sacamos. Sí, si se fijan, lo único que hacemos es unir los puntos y obtenemos este tipo de gráfico. A simple vista, nosotros podríamos saber en qué turno sacamos mayor cantidad de regletas. Pues sí, en el turno 4. ¿Y por qué en el turno 4? Porque es el punto que está más alto en la gráfica. ¿En qué turno sacamos menos regletas? Pues en el turno 7. ¿Por qué? Porque el turno 7 es en el que saqué menos regletas. Y esto es, por ejemplo, para las regletas blancas. Esta es una manera de interpretarlo. Déjenme borrar esto. Y porque también, por ejemplo, tenemos una gráfica, podemos hacer una gráfica en la que
vemos cuál es la cantidad de regletas rojas. Incluso podríamos tener las dos líneas para decir, bueno, ¿y en qué turno podemos hacer una mezcla de gráficas? ¿No? La hemos separado, pero podemos mezclar las gráficas también. Por ejemplo, poner una línea y aquí comparar las regletas blancas con las regletas rojas si nosotros quisiéramos hacer ese tipo de comparación. Pero si te fijas, hacer gráficas de una tabla de datos me ayuda a comprenderlo también de una manera mucho más rápida, sin necesidad de estar buscando la información fila por fila y columna por columna, porque pueden ser bastantes columnas, pueden ser bastantes filas, pero una gráfica nos ayuda a interpretar también de una manera todavía mucho más rápida los resultados, por ejemplo, los resultados que queremos obtener. En este caso queremos saber el turno en el que sacamos mayor cantidad de regletas y el turno en el que sacamos menor cantidad de regletas, ¿no? Entonces, esta sería una manera muy práctica, ¿no? Entonces dice, como observas, en las gráficas tenemos los mismos datos que están en la forma de lista y que a su vez están en las tablas, ¿no? Entonces, las situaciones que veríamos nosotros, bueno, qué tipo qué organización es la que le podemos dar a la información y cuál se nos hace mucho más fácil de interpretar. Entonces, ¿por qué? Porque si yo puedo usar listas, puedo usar tablas o puedo usar gráficas, pero cualquiera de estas representaciones, estos métodos, me digan ustedes en cuál se les facilita para no alargar el video. Vamos a parar en esta parte. Luego parece que tiene un problemita ahí que está congelando. Eh, Vamos a llegar hasta aquí. Simplemente, nada más hay que entregar las evidencias de lo que viene siendo la página, eh, no recuerdo, es la 219-220. Y eso sería todo. Nada más les recuerdo que es importante que entreguemos nuestras evidencias, ya que no hemos recibido muchas evidencias y es importante que las entreguemos, ¿no? Que veamos la manera de hacerlas. ¿Sale? Entonces ya acuérdense que si no pueden entregarlas en físico, tenemos la plataforma para que ustedes manden las evidencias y si incluso si usted no puede, no le apetece, tratemos de mandarlas tal vez por WhatsApp. Nada más, siempre les recuerdo que es importante que si las vamos a enviar de una manera digital, que sea lo más claro posible, porque de repente se alcanza a apreciar sus respuestas, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso sería toda mi parte y nos vemos en la próxima.